Soy el Dr. Randy McLean de los Ministerios Randy McLean. Me alegra que se haya tomado el tiempo de acompañarme a través de la palabra de Dios, entendiendo que el pensamiento de Dios se revela a través de la celebración. Ahora permítame comentarle esto. Muchos se preguntan, ¿qué es la celebración de Dios? Eso es lo que usted aprenderá. Por años, esta revelación ha sido pisoteada, asentada, barrido debajo de la alfombra debido a que me atrevería a decir que el antisemitismo ha causado que mucha gente no se le aproxime. La Biblia dice que esta enseñanza se llama la festividad del Señor. No se llama el banquete de Israel. Preste atención. Ese es el primer prejuicio que tiene que superar. No es el banquete de Israel, es el banquete del Señor. Eso significa que usted está incluido. La celebración revela el pensamiento de Dios sobre Israel, la Iglesia y el mundo. Créame, usted es una de las tres. Si quiere comprender cuál es el plan del Señor en su vida, si quiere conocer la economía de Dios, si real y verdaderamente quiere ser la cabeza y no la cola, lo que está por encima y no por debajo, le prometo que una vez que ingrese a estas fiestas, Dios comenzará a cambiar su vida y advertirá un gran cambio en su vida. Donde quiera que esta revelación cobre vida en usted, donde quiera se arrepienta, donde quiera que esté, su vida cambiará eternamente. Prosperará, será bendecido, recibirá favores en reinos que nunca antes recibió. Porque esta es una revelación que me atrevería a decir, el diablo no quiere que la iglesia reciba. Es la verdad que el diablo no quiere que la iglesia conozca. Por eso hoy creo que mientras sus ojos se abren a el banquete del Señor, usted ingresará a su destino. Quiero que mientras usted recorre conmigo la palabra del Señor, quiero que se abra. Y quiero que se deshaga de cualquier idea preconcebida que sea sobre el banquete. Primero permítame decirle qué significa banquete. La palabra banquete simplemente significa una hora acordada, la hora de una cita. Si me preguntara por mi cumpleaños no es un momento en particular. Si revisa el calendario anual, hay fechas marcadas. Si le dijera 4 de julio, esa es una fecha marcada. Si le digo el 25 de diciembre, es una fecha marcada. Estamos de acuerdo entonces con el concepto de fecha marcada. Sabemos cuál es la fecha marcada de una nación, pero ¿acaso sabe cuál es la fecha marcada de Dios en su vida? ¿Sabe cuáles son las fechas marcadas de Dios para Israel? Y que también para el mundo hay una fecha marcada para todo. Las cosas no simplemente ocurren. Por años, esta enseñanza ha sido mal interpretada. Y eso es porque no hemos profundizado en el tema debido a que decimos que es el banquete de Israel. Y hay mucha gente en la actualidad que cree que Israel está acabado, que Dios no utilizará más a esa nación. De hecho, algunos en realidad creen que Israel es la higuera que fue maldecida o que era un símbolo de ello. Pero tengo noticias para usted. Usted nunca comprenderá las profecías hasta que haya comprendido a Israel, la iglesia y el mundo. Y tiene que ser en ese orden. Israel, la iglesia y el mundo. De hecho, me gustaría que lo diga conmigo. Israel, la iglesia y el mundo. Usted se preguntará, ¿por qué empezar con Israel? Le diré por qué comenzamos con Israel. Porque la Biblia dice que Israel es su primogénito. Usted debe comprender que Israel es el primogénito, y es por eso que es difícil de explicar la cristiandad si no comprende que real y verdaderamente Israel y la iglesia están conectadas. La palabra en hebreo para banquete es moedim. Simplemente significa tiempo fijado, tiempo acordado. Y lo que la gente no comprende es esto. La razón por la que es poderoso es porque el banquete precede a la ley. Ahora usted debe entender bien por qué asociamos la ley con Moisés. Todo lo que es judío lo asociamos. No debería decir judío o hebreo. Lo asociamos con Moisés.
Pero sí quiero que entienda que las festividades precedían a la ley. Si me permite, quiero darle una ilustración. Cuando la tierra fue creada o recreada, lo asociamos con Rosh Hashanah. Y es muy, pero muy interesante ese día festivo. Escúchelo de nuevo. El banquete precede a la ley. Déjeme darle otro ejemplo. El Shabbat precede a la ley. Es muy difícil pasar a una enseñanza sobre las festividades cuando usted no comprende el Shabbat. ¿Sabía que en la Biblia hay 4 cosas acerca del Shabbat que son mal interpretadas? Primero, el Sabbat o Shabbat, como usted lo llama, está siendo creado. Era el Génesis. Esa era la intención original. Luego, Dios se lo entregó a Israel como una ley. Y luego, cuando vino Jesús, dijo, «Soy el Señor del Shabbat». Bien, ahora para la Iglesia comprender el Sabbat o el Shabbat se logra a través de la revelación. Si no recibes su revelación, entonces eres excusado de ella. Pero desde el momento en que tus ojos se abren ante ella, entonces eres obligado a caminar bajo la luz de la palabra de Dios. El primer banquete que los hombres comprendieron fue el Shabbat. Que yo no te hable de lunas sangrientas y sobre todas esas cosas buenas, son todas muy buenas, pero a fin de cuentas, los días de celebración son atemporales. Cuando el hombre fue creado, ocurrió durante un momento de celebración. Cuando el mundo fue creado, fue en un momento de celebración. ¿Sabías que cuando el hombre pecó, también fue un momento de celebración? Sabemos que fue un momento de celebración porque cuando el hombre pecó, Dios mismo mató un animal. Dirás, ¿qué representa eso? La muerte de un animal que cubre al hombre. Eso simplemente representó la protección del hombre para un día más importante, representando un tiempo en el que Jesús mismo vendría. Previo a ello, todo lo anterior era de una forma y como una sombra. Ahora bien, estas son preguntas que quiero que pienses, porque hay preguntas que han sido parte del mundo cristiano. Me animaría a decir que por cientos de años, hizo que la verdad permaneciera adormecida en la iglesia. Escucha esta pregunta. Primero, ¿Jesús cumplía la ley? Todos bajo el sonido de mi voz teológicamente hablando lo afirmarían. Jesús cumplía la ley. Mi siguiente pregunta es, ¿respetaba las festividades? ¿Y son las celebraciones y la ley lo mismo? ¿O tienen una doble naturaleza? En otras palabras, ¿van de la mano tal como nosotros afirmaríamos que lo hacen los evangelios y los apostolados? Las festividades van de la mano con la ley. En las Escrituras es claro que así es. Ahora, escucha bien esto. Jesús, déjame decirte una verdad que está adelantada a su tiempo. Jesús cumplía la ley. Escucha otra vez. La Pascua era la ley. Escucha bien. Jesús no cumplía el Pentecostés. ¿Por qué? No era su festividad a cumplir. Ese es el Espíritu Santo. Así que cuando vino el Espíritu Santo, Él cumplió el Pentecostés, pero Jesús sí cumplió la Pascual. Escucha nuevamente la pregunta. ¿Jesús cumplía la ley? Sí. La siguiente pregunta ¿es lo mismo una festividad que la ley? No. De hecho, podríamos decir que después de que Jesús cumplió la ley, las festividades aún estaban en desarrollo. ¿Por qué? Porque Jesús todavía estaba haciéndole revelado a la tierra. ¿Recuerdas qué dijo Jesús a sus discípulos? Jesús les dijo así, cuando venga, el Espíritu Santo, presta atención ahora cuando venga. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Te revelará todas las cosas. En otras palabras, el Espíritu Santo te revelará aquello sobre lo cual Jesús le hablaba a sus discípulos y que ellos no comprendían del todo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en él ahora? Nos revela cosas que no comprendíamos acerca de Jesús. Por eso hay una iglesia que niega el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que no comprende la función que tiene el Espíritu Santo y que ni siquiera opera en conjunción con el plan y propósito de Dios. Por eso estas festividades importan.
Ahora préstame atención. La Pascua sí se cumple. El Cordero no será otra vez sacrificado. A propósito, permíteme compartir una revelación. ¿Sabías que la primera festividad en la eternidad que creó Dios para el hombre fue la Pascua? Dirás, a ver, Dr. Rennie, ¿cómo usted puede decir que fue la primera festividad revelada? Pues es muy claro. La Biblia dice que el Cordero fue, ¿qué? Asesinado. Mucho antes de pecar el hombre. Mucho antes de que el Edén fuera creado. El precio fue pagado con tus pecados. ¿No es increíble? Ahora tienes que pensar esto. Esto para mí es impresionante. La primera festividad que fue revelada desde la eternidad al hombre fue la Pascua. Bien, el orden original, el orden de la festividad, es en realidad Pascua o Pesaj, luego el Pentecostés, Shavuot y después Sukkot. Verás que ambas tienen diferentes significados. Cuando comienzas el año nuevo en el calendario hebreo, ¿comienza con qué? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa comienzo de año. Ahora analiza la expresión comienzo de año. La Biblia también dice que Él declara el fin del comienzo y el comienzo del fin. Por lo tanto, se entiende que existen dos comienzos de año. Y uno de ellos es un reinicio. Así que ahora nos concentraremos en lo que ha sido clasificado como intento original, y donde luego está el reinicio. Por eso, nunca tendrás un reinicio si no comprendes el intento original. Por eso, en el Nuevo Testamento, todo lo relativo al Nuevo Testamento es redención, ser redimido, regenerado. Quiero que adviertas todas esas palabras. Re. En otras palabras, lo rehecho por Dios fue en el mismo comienzo. Y así es que desde el mismo comienzo el Cordero fue sacrificado en los cimientos del mundo. ¿No es impresionante? Estas son las cosas que debemos observar en las festividades. Número 1. La festividad revela todo acerca del propósito de Jesucristo y nos permite saber todo aquello que Él hizo. Está unido a la festividad porque le profetiza, le revela, y la festividad es testigo de Él. En otras palabras, la festividad, desde el comienzo hasta el final, es Jesús, 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 Jesús. No para. Es increíble. Por eso quiero que analices esto conmigo ahora. Porque hay un punto fenomenal que quiero hacer aquí. Porque esto es algo con lo que discernirás en tu cabeza. Y sé que es así porque al sentarme con los líderes de la iglesia todo el tiempo, esta es una decisión que surge entre nosotros todo el tiempo. Siempre me dicen que la festividad es la ley. Bien, vayamos un poco más lejos. Escribe estas cosas, vuélvelas a escribir porque tomarán un nuevo significado. ¿Acaso Jesús cumplía las festividades o solo cumplía la ley? Permíteme darte un ejemplo. En caso de que Jesús cumpliera todas las festividades, Él ya habría regresado. La festividad que la iglesia ansía ahora es su segundo regreso. Bien, su segunda vuelta está bajo los tabernáculos. Fíjate ahora en esto. Jesús, según la palabra de Dios en Gálatas, nos enseña que Jesús llegó al mundo bajo la ley. Fíjate, Él nació bajo la ley. Cumplió la ley. Eso es muy importante. ¿Cumplió lo qué? La ley. El Espíritu Santo vino en el Pentecostés. Y por cierto, esa es la festividad en la que nos encontramos ahora. Así que si la Pascua es celebrada escucha con atención, por el amor de Dios, si la Pascua es celebrada conmigo, si no significa nada en la actualidad para la iglesia, entonces tampoco tendrán la mesa del Señor. Entonces, vayamos ahora a la revelación de las crónicas de las festividades. Vamos allí ahora. Y entremos a la revelación de tu cita divina con Dios. Que Dios te bendiga. Vamos allí ahora. Shalom. Esta es la Pascua. Experimentarás tu reinicio.
Acompáñame ahora a Levítico capítulo 23. Leamos desde el versículo 1 en adelante. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel. Y diles, las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, a que éstas serán mis solemnidades. 6 días se trabajará. Y el séptimo día sábado de reposo será convocación santa. Ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Cuando el Señor levantó a Israel, Dios le indicó a Israel fechas marcadas en las que debía tener un encuentro con Él. Todas estas festividades están basadas en visitas, donde el Señor daría a conocer sus pensamientos, sus planes y sus propósitos a la nación. Israel fue la primera nación que Dios instruyó y a quien entregó estas patentes del tiempo. Ahora hay palabras claves en esta escritura que acabamos de leer y necesitamos comprender. La Biblia usa el término santo. Santo significa ser apartado o ser santificado. En otras palabras, en estos días o fechas, Dios es muy celoso. Dios no quiere que su tiempo sea compartido con cualquiera o cualquier cosa. Eran tiempos en los que dejabas tu rutina, las cosas que harías ordinariamente. Dios quiere que cortes totalmente con el mundo natural del que eres parte y que te enfoques en él. Por eso la primera palabra que debes comprender aquí es santo, ser apartado, santificado. Y la siguiente palabra que vemos es convocatoria. Una convocatoria de reunión es un apartado para un ensayo. Por eso, quiero que comprendas que esta es una de las palabras más poderosas para comprender estas festividades. Todas ellas son ensayos, porque en el Antiguo Testamento todo estaba basado en un tipo y en una presencia que estaba por llegar. Bien, cuando el Señor comienza a revelarse en la Pascua, lo hizo usando un cordero. ¿Por qué un cordero? ¿Por qué no un buey, una tortuga o una paloma? Porque va a los comienzos. Cuando la Biblia dice que el cordero fue sacrificado antes de ser creado el mundo. Por eso para mí, y sé que todo tiene su punto de vista, pero para mí el emblema de la Pascua en realidad es un cordero. Bien, ¿qué significa la palabra Pascua? Porque es una palabra muy importante. La palabra Pascua literalmente significa estar exento de. Significa atravesar, pasar por encima de. Pero presta atención a lo que digo. Para mí la más poderosa de esas 3 palabras es exento. Cuando Dios va a Egipto, quiero que adviertas que todo primogénito nacido en un hogar egipcio era destruido o sacrificado. Pero advierte que la sangre del cordero estaba en la puerta de cada hijo o hija de Israel. Quiero que veas que el Señor pasaba por encima de ellos. No se detenía a juzgarlos. Quiero que lo notes, que estaban exentos. ¿Qué significa eso? Donde quiera que hubiera sangre, estarías exento de lo que ocurriera. En tiempos como los actuales, sabemos proféticamente qué ocurrirá en el mundo. Estamos viendo cosas que ocurren en el mundo ahora mismo que nunca antes vimos. Y todas esas cosas que ahora mismo están ocurriendo revelan una aceleración del tiempo y revela que Dios está llegando. Y lo que necesitamos tener en nuestras vidas como nunca antes es la sangre. Cuando la sangre está allí, ¿puedo decirte algo? ¿Qué pasaría si te dijera que el juicio es para el mundo y no será para la iglesia? Me preguntarás por qué. Cuando Jesús murió en la cruz, Él murió como tú. Él tomó tu pecado. Cualquiera fuere tu pecado, Él tomó tu enfermedad. Él se llevó tu enfermedad. Él tomó tu muerte.
Él tomó todo lo que pudiera causarte incompletitud ante la presencia de Dios. Estamos viendo cosas que se rompen en el mundo ahora mismo, en tiempos que solo si tú eres espiritual, comprenderás. Porque solo el hombre espiritual puede discernir lo espiritual. Una persona carnal no puede discernir o comprender lo que está ocurriendo. El secreto es con Dios, no es lo que Él hace. Es cuándo lo hace. ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? No ocurren por accidente. Ocurren por un propósito. Y por eso es tan imperativo como nunca antes de que podamos revelarnos en la sangre. Por eso, para llegar a la revelación de la Pascua, necesitamos comprender todo el poder que encierra la sangre. Por eso me gustaría ahora mismo que tomen sus Biblias y vayan a Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 7. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: El día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas. Un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Ahora me gustaría que adviertas esto, porque es extremadamente fuerte. Los hijos de Israel fueron esclavos por más de 400 años. Bien, tienes que tener en su mente por ese entonces, esta salvación no los liberó del pecado. Esto es muy importante. Para la Iglesia, la Pascua representa a Jesús como Cordero de Dios sacrificado en los cimientos del mundo, llevándose nuestros pecados. Eso significa la Pascua para la Iglesia. Ahora, para el judío no significa eso. Dirás, ¿qué significa entonces para los judíos? Para ellos representa el tiempo en que fueron liberados de la esclavitud. En otras palabras, la Pascua judía literalmente es agradecer. Dejaron Egipto con la riqueza de los malvados. Por más de 430 y pico de años fueron esclavos de otra economía, de otro reino del cual no recibieron nada. Pero Dios llamó a Moisés y lo envió hasta la casa del faraón para que libere a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Dirás, ¿qué representa Egipto? Egipto representa esclavitud, representa la economía del hombre. Egipto también representa la carne. Por 430 años Israel ayudó a enriquecer a Egipto. De hecho, podrás decir que fue en tiempos que Egipto probablemente era el lugar más próspero sobre la tierra. Por ese entonces se decía que las naciones, cuando estaban en crisis de necesitar algo, siempre iban a Egipto. Egipto era una tierra muy fértil. Pero en esos tiempos usaban a los hijos de Israel que llegaron allí guiados por José. Debo agregar, y lo que ocurrió fue esto. Había un acuerdo firmado por José y el faraón, y la Biblia va muy lejos, indicando que Egipto fue próspero porque los faraones recordaban a José. Lo que pasó fue esto. Un nuevo faraón asume el poder y no honró más, por así decirlo, el acuerdo de inmigración.
Suena muy familiar, ¿no es así? Y lo que pasó fue esto. Quedaron atrapados en la tierra porque no se les permitía abandonarla, dado que eran demasiado buenos en lo que hacían. Todo lo que tocaban generaba prosperidad, y los faraones veían cómo estos hijos de Israel eran buenos con sus manos. Por eso, la ley de inmigración no jugó más a su favor. Como resultado, Egipto se convirtió en una de las más prósperas naciones de la tierra, pero se hizo rica gracias a los esclavos. Y por 430 años Israel sintió el látigo de sus capataces, y a cambio no recibieron nada. ¿Sabe usted cómo hoy día llamaríamos este sistema? La carrera de ratas. En la carrera de ratas nunca tienes derecho a prosperar, nunca tienes derecho a triunfar. Escucha bien. Si no renaces, si no das un diezmo, si no das, entonces estás en una carrera de ratas. Egipto también representa la decadencia humana. Todo acerca del hombre y el pecado puede relacionarse a todo lo que la palabra Egipto significa. Así es que hoy, óigame bien, ahora mismo, si usted no renace, entonces está en Egipto. ¿Qué tal si le dijera, si no es un dismero, usted está sujeto a las leyes de Egipto? Bajo las reglas egipcias usted volvía rico al faraón, pero usted no prosperaba. Fíjese que cuando los hijos de Israel estaban en Egipto, escúcheme, no daban su diezmo. No daban porque les estaba prohibido adorar a su Dios. Escúcheme ahora, Dios ofrece esta revelación, les otorga esta verdad, y cuando reciben esta verdad a cambio, los libera. Por eso tiene que entender ahora lo que la Pascua significa para los judíos. ¿Y por qué no significa lo mismo para la iglesia? Ahora, ¿acaso no es interesante que en la mentalidad de un judío, la Pascua significa literalmente agradecer? Es a donde ellos devuelven lo suyo. Pero para la iglesia eso representa su punto de salvación. Por eso viene Jesús. Toma sus pecados, asume sus culpas, toma su pobreza, toma sus carencias y se lo clava en la cruz. Fíjese qué interesante. Ha advertido que la palabra de Dios nos dicen en el 1 de Juan de las epístolas, amado, ruego que seas prosperado en todo. Fíjese, en todas las cosas. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Se le cruzó por la mente que cuando los hijos de Israel estaban en Egipto, que Egipto estaba prosperando mientras estaban siendo oprimidos. Óigame bien, esto es una revelación. Mientras usted es oprimido financieramente, alguien está prosperando a costas de su opresión. Egipto prosperó gracias a la opresión de Israel por 430 años. Así que para la mente judía, eso representa devolver. Si vive en un mundo donde no guarda la palabra de Dios, escúcheme bien. La maldición está en vigor cada vez que no diezma. La maldición se elimina cada vez que diezma. Y cuando recibe la revelación de lo que significa diezmar y ofrecer, usted nunca olvidará diezmar y ofrecer otra vez. Es muy importante. Escúcheme bien. Escuche lo que dicen las Escrituras. Ruego que seas prosperado en todas las cosas. Advierta, ruego que en todas las cosas que prosperes y tengas buena salud, y que también sea próspera tu alma. Ahora deténgase allí mismo y piénselo, en todas las cosas. No es otra cosa más que la revelación de la obra terminada. Interesante, ¿no? La obra terminada. Esto es lo que le enseñaron a hacer a Israel. Cada hogar se llevaría un cordero. Y la condición era que el cordero no debía tener una sola mancha. No podía estar enfermo, ni muerto, ni tener alguna malformación. Tenía que ser perfecto. Tiene toda la pinta de Jesús, ¿no es así? Y luego, número 3, el cordero debía ser sacrificado. La sangre también debía ser puesta. Y seguidamente, después de ponerla, la Biblia dice que tenían que comerla. ¿Acaso no le suena esto familiar? ¿La comunión? Jesús dijo, toma, come, este es mi cuerpo. Poderoso, ¿no es así? También se les dijo que luego de comer el sacrificio,
Tenían que partir. En otras palabras, no te quedes donde estás. En otras palabras, cambia tu posición. Después me gustaría que te des cuenta de cómo la sangre se convirtió en la señal. La Biblia dice, cuando vea la sangre te la pasaré, lo cual equivale a decir que la sangre en la Pascua era la moneda. ¿Te imaginas si cada egipcio hubiera conocido el misterio de la sangre? Honestamente creo que de haber puesto cada egipcio la sangre en su puerta, probablemente hubiera sido descartado también. Pero lo cierto es que no lo sabía. Se le daba a los hijos de Israel. Así que para terminar, la palabra ahora nos permite saber que Pascua significa ser exento de, significa pasar. Préstame atención. Dios quiere que en estas fechas estés exento de lo que vendrá a la tierra. No tienes por qué ser una víctima, tienes que ser victorioso. La Biblia también dice que Él te arrancará la enfermedad que padezcas. La Biblia también promete que sus ángeles serán liberados, y que en la Pascua es donde la riqueza de los malvados será transferida a Israel. ¿No es interesante? En un solo día, Dios destruyó la economía egipcia, y la nación huyó con su riqueza. Hoy, te digo que Dios está aprontándose para entregar la riqueza de los malvados a las manos de la iglesia. La Biblia nos dice que hay 3 veces en el año que nos ponemos ante Dios, nos paramos ante Dios, con un sacrificio. Déjame decirte qué hace este sacrificio. La Biblia dice en Éxodo 12 que cuando tenían que llevar al cordero para sacrificarlo, Dios les dijo que ese sería el comienzo de años para ti, o el comienzo de meses, también el comienzo de años. ¿Sabes qué significa eso? Quiere decir que un verdadero sacrificio puede dar pie a un nuevo comienzo. Un verdadero sacrificio puede darte un nuevo comienzo de años, porque eso es lo que Dios le dijo a Israel. Dijo, te daré un nuevo comienzo. No importa en qué momento te encuentres este año. Te tengo noticias. Cuando comprendes el poder del sacrificio, Dios puede transformar tu noche en día. Puede transformar tus heridas en estrellas. Ahora mismo Dios se está aprontando para entregarle la riqueza de los malvados a las manos de los justos. Prepárate mientras te sumas a estas festividades. Cuando te entregas al Señor y lo buscas, prepárate y espera que Dios te bendiga supernaturalmente. Dijo, cuando vea la sangre, pasaré por encima tuyo. Que Dios te bendiga. ¡Gloria a Dios! Estoy tan feliz. Hasta aquí hablamos sobre la revelación de las festividades. Llegamos a entender de qué se trata la Pascua. Pero ahora llegamos a la revelación del Pentecostés. Ahora déjame contarte una sinopsis de lo que la Pascua representa como obra terminada. ¡Gloria a Dios! ¿No te alegra saber que tu salvación está terminada? Ahora llegamos a un lugar con Dios donde te presentarás ante su poder, donde aprenderás cómo su poder puede funcionar en ti y a través de ti, cómo el Señor puede usarte para generar señales, maravillas y milagros. Sí, mi amigo, el Pentecostés o la palabra en hebreo es Shavuot. Shavuot está hoy aquí para ti. Tú también puedes ser bautizado en espíritu tal como lo fue Jesús. Por eso, te pido que prestes atención mientras pasamos a conocer el propósito del Pentecostés. ¿Sabes? Así de poderoso como fue el primer Pentecostés. ¿Sabías que el primer Pentecostés fue un tipo y presencia del Pentecostés que aparecería luego? ¿Sabías que el segundo Pentecostés fue la realización de lo que fue comandado a Abraham cuando Dios le bendijo? Eso no pasó en el primer Pentecostés. Por eso quiero mostrarte dónde fue grabado el primer Pentecostés en la Biblia. Y veremos por qué Dios alzó a Israel, por qué el Pentecostés fue tan significativo. Ahora acompáñame por favor con tu Biblia a Éxodo capítulo 19 y leamos del 3 al 11 versículo.
Y Moisés subió hacia Dios. Y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: He aquí, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés: Ve al pueblo, y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Este es para mí un pasaje increíble de la Escritura, porque aquí es cuando la ley es entregada a Israel. La ley fue entregada en Shavuot, en el Pentecostés. Déjame contarte algunas cosas que pasaron en el Pentecostés. Primero, Dios se une en matrimonio con Israel. Hasta entonces, Israel no era su novia. Era su pueblo, pero no su novia. El matrimonio tuvo lugar en el monte Sinaí. En segundo lugar, Dios levantó a Israel para que fuera su testigo. Cuando el Espíritu Santo desciende en el Sinaí, fue algo diferente. Y esto es muy poderoso. Cuando el Señor desciende en el Sinaí, quiero que vean esto. Fue el Señor que descendió en el primer Pentecostés. En el segundo Pentecostés desciende el Espíritu Santo. En el primer Pentecostés fue Dios quien descendió. ¿Por qué? Porque no fue el Espíritu Santo quien se casó con Israel, sino el Padre que se casó con Israel. Israel es conocido como la esposa, la iglesia también lo es. Entonces, cuando el Señor desciende sobre el monte Sinaí, se casa con Israel, como una nación y como un pueblo, y se lleva a Israel consigo. Porque este Pentecostés fue tan poderoso, ¿qué lo hizo tan único? Déjame decirte qué lo hizo único. El primer Pentecostés fue solo para Israel. Ahora, te diré algo ahora que no escucharás con frecuencia, pero el primer Pentecostés no incluía a los gentiles. El primer Pentecostés era para los judíos. Lo increíble es que también en el 19º capítulo del Éxodo, el cual acabamos de leer, vemos dos distinciones. Y ellas son que Dios le dice a Moisés: Ve y dile a los hijos de Jacob. Y luego le dice: los hijos de Israel. Pues Jacob significa astucia, y ese era el nombre que Jacob tenía antes de que Dios se lo cambiara a Israel. Jacob representa al anciano, a la vieja naturaleza, y Dios le dice: los hijos de... Dice, a la casa de Jacob y los hijos de Israel. Déjame decirte qué quiere decir eso el día de hoy. Sería tan simple como decir, puedes ir a la iglesia, y tan solo asistir a la iglesia,
cantar todas las canciones, leer todas las escrituras y no recibir al Espíritu Santo. Eso no es posible. No puedes decir que has sido salvado sin el Espíritu Santo. No puedes hacer nada por Dios. No eres bueno ante Dios sin que hayas recibido el Espíritu Santo de Dios. Esa es la diferencia. ¿Eres un creyente nominal o realmente quieres el poder del Espíritu Santo? Escucha, cuando tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida, ahí es cuando estas señales deben ser consecuentes con lo que creemos. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Dijo, en mi nombre sanarán al enfermo, reposarán manos sobre los enfermos y sanarán. Y la Biblia también dice, y deberán hablar con nuevas lenguas. Escucha, un cristiano nominal no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque hasta que recibas el poder del Espíritu Santo, no podrás ser usado por Dios para que puedas manifestar sus obras. Dios hace una distinción entre la casa de Jacob y la casa de Israel. Años atrás en la iglesia se nos enseñaba esta doctrina, que Él viene por una iglesia fuera de la iglesia. ¿Sabes qué significa? Que no porque cantes te salvarás, no porque grites te salvarás. Eres un renacido. Has sido lavado en sangre. Eres bautizado en el Espíritu Santo. Real y verdaderamente, Jesús te fue revelado. Déjame decirte lo siguiente, si Jesús te está siendo revelado, eso es una prueba de que el Espíritu Santo está viviendo contigo. Porque el propósito del Espíritu Santo es revelarle a la persona de Jesús a nosotros. Entonces esta es la pregunta que quiero que te formules. ¿Te sientes identificado con la casa de Jacob? ¿O te sientes identificado con la casa de Israel? Escucha, Israel significa príncipe. Bien, como príncipe tienes la autoridad y el poder. Eso hace único al primer Pentecostés, que le era exclusivo a Israel. No se incluía a ningún gentil. Te preguntarás por qué. Porque Dios nunca se casó con otra nación hasta que se casó primero con Israel. Y la señal de que Dios se casó con Israel es que descendió sobre el monte Sinaí en Shavuot, por el amor de Dios, y levantó a Israel para que sea su testigo. Ahora escúchame, así de poderoso que fue, también tienes que entender que ese no fue todo el plan de Dios. Ahora, ¿por qué fue primero para Israel? Pues cuando lees el Nuevo Testamento de la Biblia, allí indica primero a los judíos. Todo comienza con Israel, porque Israel es su primogénito. ¿Recuerdas la bendición que el Señor le dijo a Abraham? Bendición tras bendición dice, te bendeciré. Y dice que lo hará a través de las naciones. Escucha, Él no dijo Israel, dijo que las naciones serán bendecidas. Y cuando te hablo de Abraham, tienes que entender que cuando Dios le habló a Israel, Él siempre dirá, soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Oye, Abraham fue el padre fundador de todas las religiones. Si quieres hablar sobre el judaísmo, Él es su padre fundador. Si quieres hablar sobre cristianismo, Él es su padre. Así que cuando hablamos de la bendición de Abraham, debemos volver a Abraham. A propósito, tienes que saber que Abraham no era judío. Era un hebreo. El término hebreo significa el vagabundo. Luego de Abraham, vino Isaac. Luego de Isaac, vino Jacob. Luego de Jacob vino la nación de Israel. Antes de eso, quiero que veas que ese no era el caso. Así que cuando Dios levanta a Israel, fíjate que de los tres, Abraham, Isaac y Jacob, Él levantó a Israel primero a pesar de que de los tres, Israel era el último. Bien, Jesús vino y dijo que los primeros serán los últimos y que los últimos serán los primeros. Así que de los tres, el nieto de Abraham, Jacob, se levantó a lo último porque de Jacob vinieron 12 tribus, las cuales forman la nación de Israel. Y la verdadera intención de Dios fue levantar a Israel para que sea su sacerdote, su esposa, y lo selló a través de los 10 mandamientos. Ahora, ¿has notado que cuando lees las Escrituras a donde fuera Israel, le seguían señales y milagros? ¿Sabes por qué? Porque estaban casados con Dios. Por eso es tan poderoso y realmente me toca el espíritu incluso mientras te lo digo. El primer Pentecostés para Israel
Fue el Padre que descendió sobre el monte Sinaí. Dirás, Dr. Rennie, ¿cómo puede usted decir que el Padre descendió sobre el monte Sinaí? Porque cuando lo lees en Éxodo 19 dice que Moisés no podía mirar. Escúchame, puedes mirar a Jesús y vivir. Puedes ver a la persona del Espíritu Santo vivir, pero nadie puede mirar a Dios Padre y vivir. Por eso es que no podían mirarlo, a pesar de que sentían, veían que las cosas cambiaban y se movían. El mismo Padre descendió, pero no podían mirarlo. Así es como sabemos cómo ese no era el Espíritu Santo que se casó con Israel en el monte Sinaí, sino que fue Jesús quien se casó con Israel. Era el mismísimo Padre que se casó con Israel. Ese es el primer Pentecostés que vemos en el Antiguo Testamento. Era exclusivamente para Israel. Ahora, esta es mi pregunta y quiero que comprendas lo siguiente. Puedes argumentar que en el primer Pentecostés fue bajo la ley, pero escucha esto. Había otro Pentecostés que estaba por llegar, y que no se diferenciaba si era para un judío o un gentil. ¿Por qué dirás? Porque este Pentecostés se basaba en la gracia, en un favor divino no merecido, y también sería el cumplimiento de lo que Dios le prometió a Abraham. ¿Por qué el Pentecostés era diferente esta segunda vez? ¿Qué lo separaba del primer Pentecostés? Déjame explicarte esta distinción. Primero, el Espíritu Santo, la tercera persona de la cabeza de Dios, Él venía a la iglesia. Recuerda, la cabeza de Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No era el Padre que descendió en Hechos capítulo 2. Esto es muy poderoso. Era la persona del Espíritu Santo que podrías ver y vivir. Puedes mirar a Jesús y vivir, pero recuerda que no puedes ver al Padre y en vivo. Por eso dice que ningún hombre en ningún momento ha visto a Dios y vivió. Pero cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, déjame decirte qué significó para la iglesia del Nuevo Testamento. Significó que el Padre coautorizó el sacrificio porque Jesús dijo, «Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros». Simplemente significa que cuando Jesús se sentó, el Espíritu Santo estaba listo para llegar y llegarle a todos. No tienes por qué ser más un judío, es para cualquiera que crea. Así que si eres creyente, tienes el mismo derecho que Israel tiene ante el mismo Dios. Puedes ver señales, maravillas y milagros. Por eso, si te fijas en el libro de los Hechos, ves esta expresión. Dios no es una aceptación de la persona. Podrás discutirlo por lo viejo que era. ¿Sabes por qué? Porque solo Israel tenía la ley. Ninguna otra nación la tenía. Pero bendito sea Dios cuando vino Jesús y murió en la cruz. El velo se rasgó. Ahora puedes pararte ante la presencia del Dios vivo y recibir el poder del Espíritu Santo y realizar los mismos milagros que Jesús. El primer bautismo que Dios mostró en el Antiguo Testamento fue cuando Dios bautizó a una nación en sí misma. Descendió en la nube. El segundo Pentecostés no era sobre la ley, era sobre la gracia. Quiero que ahora mismo comiences a alabarle a Dios de que estás incluido en lo que Dios hará sobre la tierra. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Pero si has recibido al Espíritu Santo, tengo noticias para ti. Dios se está aprontando para usarte, para sanar al enfermo, para arrojar los demonios. Me animo a decir que a resucitar los muertos. ¿Por qué? Cuando venga el Espíritu Santo a tu vida nominal, la cristiandad se acabará. Ahora lo sobrenatural es tu vida. De la misma manera que vivió Jesús, tú vivirás y manifestarás el poder divino. Ahora, si te fijas, quiero que me acompañen hasta Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Fíjense la palabra, hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Pero luego digo también, yo enviaré la promesa de mi Padre. Por eso,
La llegada del Espíritu Santo es la promesa cumplida del Padre. Por eso cuando lees el libro de los Hechos, con frecuencia ves por dónde pasaban por el libro de los Hechos y ellos dirían, has recibido el Espíritu Santo, y luego dirían, dado que creías. Fíjate ahora, no es desde que respetaste la ley, sino desde que creíste. Así que si eres un creyente y no has recibido el Espíritu Santo, puedo decirte ahora mismo que estás seco, que estás vacío, que no tienes plenitud en tu vida. No puedes. ¿Sabes por qué? Porque sin el Espíritu Santo la Biblia es tan solo un libro. Cuando te inunda el Espíritu Santo, Él te revelará la persona de Jesús. Aprenderás a comprender aquellas cosas que dijo Jesús, las cosas que Él hizo, y Él comenzará a hacerlas a través tuyo, porque eres un cristiano, un cristiano, un cristiano. Como Cristo, Dios comenzará a utilizarte como Él utilizó a su pueblo en los tiempos de la iglesia primitiva. Esta es la revelación faltante que la iglesia no comprende. Al llegar el primer Pentecostés, se abrió un portón. Escucha lo que te digo, se abrió un portón. Cuando vino el segundo Pentecostés en Hechos capítulo 2, un portón también se abrió. ¿No es acaso interesante? Él abrió un portón a Israel. Y cuando nació la iglesia, Él abrió un portón para la primera iglesia. ¿Qué es un portal? Un portal es una puerta, un portón, una ventana, una persona. La persona del Espíritu Santo bajó a la primera iglesia. Ahora escúchame bien. Si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, estás perdiéndote algo. Si no te tropiezas con el poder de Dios, el cristianismo no significa nada para ti. Muchos de ustedes son educados tradicionalmente, pero no conocen el poder de Dios. Saben, un día estaba yo en la iglesia y había gente que me decía, «Sabe, Dr. Rennie, creemos en la palabra de Dios, pero no vemos que algo ocurra». ¿Saben qué descubrí? Que creían en Dios históricamente. Creían que Él lo había hecho, pero no creen que Él puede hacer lo mismo utilizándolos. Hasta que veas que tú eres con quien Dios quiere obrar, no se podrá hacer más. Nunca cambiaremos este mundo hasta que cada creyente que llame a Cristo se pare y diga, sí, me identifico con el hombre Cristo Jesús, me bañé en su sangre, me ungí en el Espíritu Santo, puedo hacer señas, realizar maravillas y milagros como Jesús. Esta es la segunda festividad conocida como Shavuot. Escucha. Hay 3 cosas que quiero decirte para terminar sobre esta festividad. Primero, en estas festividades hay apariciones, visitas y llegadas. Escucha estas palabras: apariciones, visitas y llegadas. Cuando Jesús vino la primera vez, lo hizo en las cabañas. Esa fue la primera visita. Ahora hay una segunda visita que aún no ha ocurrido, y esa es la segunda. Ahora bien, la forma en que sabemos que existe una segunda llegada es porque en Hechos 1:11 dice, «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Eso quiere decir que su primera visita no fue la única. La decepción que Israel tiene hasta hoy día es porque el velo aún está allí. Creen que cuando llega Jesús es solo por primera vez. Pero tú y yo sabemos que ocurrirá una segunda vez. Hoy te desafío a que abras tu corazón y vengas ante el Señor como una vena abierta y no te pierdas tu cita con el destino, porque Dios desea ansiosamente que puedas experimentar su poder de forma ilimitada. Déjame decirte rápidamente qué representa el fuego. Cuando la Biblia dice, «y aparecieron lenguas de fuego», el fuego siempre representa la presencia de Dios purificando y limpiando al hombre. Y eso mismo es lo que representan las lenguas de fuego. Hoy tengo importantes noticias para contarte, y es que si recibiste al Espíritu Santo, Él continuamente te purificará, continuamente Él te todo lo que va con Te preguntas, ¿qué estoy diciendo? Él está haciendo de ti un ser nuevo, ese tú que siempre estuvo en su mente. Ahora comprendes que el Cordero fue sacrificado de los cimientos del mundo por ti. El Pentecostés es donde fuiste implantado. Porque en la primera Pascua, en el primer Pentecostés no fue un implante.
El segundo Pentecostés fue un implante de los judíos y los gentiles. El segundo Pentecostés fue la fusión de un nuevo hombre. Hoy te digo que si quieres recibir el poder de Dios, si quieres colocarte en un nuevo lugar con Dios, quiero que comiences a hacer lo mismo que ellos hicieron. ¿Sabes qué dice la Biblia que hicieron? La Biblia dice, y ellos prepararon y esperaron. Esa es hoy una revelación. En esta sociedad no sabemos qué significa esperar. Siempre estamos apurados. Cuando estás en la presencia de Dios no puedes apurar a Dios. Esperas a Dios. De hecho, alza tus manos ahora y di, Señor, estoy esperando por ti. Señor, quiero que me toques de nuevo. Déjame sentir tu poder ante tu presencia otra vez. Aún mientras estoy de pie en este lugar, te declaro que este mismo Espíritu Santo que descendió en el Pentecostés, ahora llega a tu vida de una nueva manera. Que Dios te bendiga. Este es tu Pentecostés. Hechos 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No el sacudón, no el tirón, sino que recibirás poder. Harás muchísimas cosas, pero hasta que no presencies el poder de Dios, te habrás perdido el propósito del Espíritu Santo. Hoy es tu día de visitas. Recibe al Espíritu Santo. Declaro que una nueva dimensión de la unción se te presentará ahora mismo en tu vida. Declaro que te moverás ante los dones del Espíritu como nunca te moviste antes en tu vida. Este es tu momento de presentarte ante una nueva unción. Dios te usará como un creyente en nombre de Jesús. Quiero que te guardes estas cosas en la mente, que el primer Pentecostés fue el levantamiento de Israel como nación. En segundo lugar, fue el matrimonio entre Dios e Israel. Tercero, y esto es muy poderoso para mí, fue la salida de Jacob y la llegada de Israel. Cuarto, también fue el sello y la marca y estampa de Dios con respecto al destino de una nación. ¿Qué hará eso por nosotros en la Iglesia del Nuevo Testamento? ¿Qué tienen que ver esos días con respecto al Pentecostés? ¿Shavuot? Mira lo que dice Joel 2. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Estos son tiempos en los que reina la efusión y una dimensión del Espíritu de Dios como nunca antes hemos visto. Y déjame decirte que puedes esperar a que el Espíritu Santo se manifieste como nunca antes. ¿Por qué está apurado el Espíritu Santo? Porque la Biblia dice que el tiempo es corto y que proféticamente estamos llegando al fin de la segunda celebración. Así que veremos un incremento en las señales, maravillas y milagros. Veremos un aumento de almas salvadas. Quiero que tengas en mente todas estas celebraciones que comentamos giran en torno a la cosecha. Eso significa que no puedes pensar más a lo pequeño. Servimos un gran Dios. Y es tiempo ahora de que pensemos en grande. Veremos milagros como nunca antes. He visto muchísimos milagros y me pasaría aquí todo el día comentándolos. Pero te imaginas, a lo largo de mi vida solo he visto superficialmente la mano de Dios en comparación a todo lo que Él hará. ¿Puedes imaginarte lo que Él hará contigo? Ahora comprendes que estas fechas marcadas tienen una razón y que Dios siempre te ha incluido en estas fechas. Quiero que ahora comiences a adorar a Dios y esperar a que el Espíritu Santo se manifieste. ¿Por qué? En el primer Pentecostés, Dios apareció. Esto es muy poderoso. El Espíritu Santo se manifestó en el segundo Pentecostés, pero en la próxima celebración esperamos que aparezca Jesús. ¿No estás listo para que venga Jesús? Porque la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo apunta a Jesús. Y todos están diciendo que Jesús viene.
El trabajo del Espíritu Santo no es revelarse a sí mismo, sino a Jesús. Cuando Jesús se revela en su iglesia, Él vendrá nuevamente. ¿Y sabes por qué? Cuando se te revela, estarás funcionando a través de señales, maravillas y milagros. Este es tu Pentecostés. Él desea que experimentes en persona al Espíritu Santo. Alza tus manos bien alto ahora. Y Kodoboshai, alza bien alto tus manos ahora y comienza a adorarle. ¿Y sabes qué es lo que descubrirás? Algunas veces cuando hables se te trabará la lengua. La razón por qué se te trabará la lengua es porque estás hablando y Dios quiere provocar. Él está provocándote para que hables una lengua que no conoces. Aleluya al Cordero de Dios. Por eso alza bien alto tus manos ahora. Aquellos que no hayan recibido al Espíritu Santo, este es su momento para recibir al Espíritu Santo. Adelante, levanten sus manos, ni lo piensen. Las cosas que Dios no crees que haces, ahora mismo las recibirás a través del Espíritu Santo con la evidencia de hablando en lenguas. Adelante, adelante, adelante. Y déjame concluir con esto. Efesios 1 nos dice que cuando recibes al Espíritu Santo, Él es tu salvación. La Biblia dice que este es considerado el pago por la fianza. En otras palabras, el bautismo del Espíritu Santo es el anticipo de la gloria que será luego revelada. Porque la Biblia dice que es gloria en gloria en gloria. ¿Estás listo ahora para ir conmigo hasta la nueva dimensión de su gloria? Allí nos vamos. ¡Aleluya! Hasta aquí hemos pasado por la Pascua o Pesaj, que es cuando vemos la obra terminada, el Cordero sacrificado de los cimientos del mundo, donde eras comprado por un precio, eras comprado con la sangre de Jesús. Y luego nos pasamos de Pesaj a Shavuot. Shavuot significa Pentecostés. El Pentecostés es cuando nace la iglesia. Lo que me gustó del Pentecostés fue esto. Antes de la llegada del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, el Pentecostés que los judíos conocían era bajo la ley y solo para ellos. Pero cuando llega el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, no hay diferencia si eres un judío o gentil, un hombre o una mujer. Es el mismo Espíritu Santo a quien hoy puedes recibir. Así es como comprendemos el propósito del Espíritu Santo en el Pentecostés. Pero cuando comprendemos que hay otra dimensión, me preguntarás cuál es la otra dimensión. Se llama Sukkot. Lo conoces como tabernáculos. Déjame contarte qué son las cabañas. No son otra cosa más que la conclusión de Dios. Todo hasta este momento no es otra cosa más que una progresión. La Biblia dice, de gloria en gloria en gloria. Pero en la mente de Dios, todo comenzó en Pesaj, en la Pascua. El problema que tenemos en las iglesias es que buscamos que la gente tenga un Pentecostés cuando jamás tuvo una Pascua. Por eso que puedas aproximarte a una dimensión más elevada, conocida como la gloria de Dios, debes comprender que Dios comenzó con Israel diciendo que Pesaj, o la Pascua, era al comenzar el año. En otras palabras, era el reinicio, pero cuando hablamos de las cabañas o Sukkot, que también marca el nacimiento de la tierra y la creación del hombre, ahí es cuando surge la intención que Dios tiene para ti desde el principio, caminar en la gloria de Dios y en la absoluta suficiencia de Dios. Por eso quiero que sigas el mismo camino de Adán, cuando caminó en el jardín. Quiero que camines en la presencia de Dios y que le conozcas. Que Dios te bendiga. Pasamos ahora a la fiesta de Sukkot. Ve conmigo en tu Biblia hasta Levítico 23, versículo 23, hasta el versículo 28. Habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés, diciendo, a los 10 días de este mes séptimo,
será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Ahora quiero que te grabes esto en la cabeza, que lo entiendas. No hay una vista confesional de lo que realmente significa. Primero, tú y yo somos renacidos y plenos de espíritu. Tú y yo comprendemos que nuestros pecados han sido perdonados porque Jesús los tomó en la Pascua y que nunca ha de ser hecho de nuevo. En la mente judía, se hace solo una vez al año. Ahora, esto es muy interesante. Ellos lo ven como Sukkot. Nosotros lo vemos como la Pascua, porque vimos que Jesús vino y tomó nuestros pecados y nos los perdonó. Así que ahora entendemos lo que significa para nosotros. Pero el principio es que tú debes hoy entregar un sacrificio. ¿Qué hace un sacrificio? Abre los cielos. ¿Quieres que el paraíso se abra ante tu vida? Puedes tener los cielos abiertos. Recuerda que dicen primero las Escrituras. 3 veces al año vendrás ante mí, y no lo harás con las manos vacías. La mayoría de los sacerdotes citan que en cualquier oportunidad puedes venir a la casa de Dios, pero que no es una escritura diaria. Son 3 veces al año en las que se te pide el sacrificio: Pascua, Pentecostés y Sukkot. ¿Qué es realmente Sukkot? Sukkot es la época en la que los hijos de Israel se reúnen y por varios días viven en cabañas, conmemorando el tiempo en que estaban en Egipto. Y es un tiempo para recordar cuando ellos rememoran dónde estuvieron, cómo el Señor los emancipó, cómo el Señor los liberó. Es una fecha muy importante para los judíos porque puedes repasar cómo has estado, pero también es ese momento del año cuando esperas un nuevo comienzo. Bien. En hebreo, estas festividades se dividen en 2 etapas. Las fiestas de la primavera son la Pascua y el Pentecostés. Pero las fiestas del otoño son Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Son todas parte de la misma cosa. Ahora, si no tienes una revelación al respecto, es muy difícil que puedas realmente entenderlo. Es muy poderoso. En otras palabras, ves en Sukkot las tres festividades resumidas en una sola. Ves la Pascua, el Pentecostés, otra vez. ¿Por qué? Porque comienza con Rosh Hashanah. Luego Yom Kippur, que es el día de la expiación. O teológicamente hablando, este es el día del juicio. Bien, ahora, ¿qué representaría este día del juicio para la iglesia? No representa el juicio de nuestros pecados porque eso fue lo que Jesús pactó en la Pascua. Así que para el cristiano este juicio apunta en realidad a nuestras obras. Recuerda, somos premiados conforme a nuestras obras. Durante esta época del año, el libro de la vida se abre. Y Dios determina quién vive y quién muere. También es el momento en el que te reflejas en lo que fue, lo que podrías haber hecho. Te reflejas en los votos que le hiciste al Señor, y si no los cumpliste. Estas cosas son sagradas ante Dios. También es la época del año cuando el Señor renueva tu comienzo. Es cuando el Señor te regresa a lo que llamamos el intento original, y básicamente las agujas de tu reloj comienzan a girar otra vez. Tú puedes. Esta es la revolución del Sukkot. Puedes tener un nuevo comienzo con Dios. No importa dónde estés, no importa qué te pase, tú puedes tener un nuevo comienzo con Dios. Para serte honesto, Sukkot es uno de mis momentos favoritos cada año. Déjame decirte por qué. Sabes, a esta altura del año terminó el verano. Todo comienza a refrescarse, todo cambia. El clima cambia. Ahora bien, ¿sabías que en el libro de Joel le habla a 2 reinos? Esta es la única festividad en que gobernaban 2 reinos,
Y quiero que te marques a fuego en tu mente el número 2, porque si vamos a las Escrituras podemos ver esta expresión: el doble por tus problemas. Esta es la época en la que no importa qué te ha pasado, Dios te dará el doble por tus problemas. ¿Sabes por qué? Lo que sea que el enemigo te haya quitado de tu vida, cualquiera sea lo que te haya robado de tu vida, este es el momento en que Dios devuelve todo a tu vida. Es Dios quien regresa todo para completar el círculo, a la forma con que se encontraba al principio. Dios no ha renunciado a ti. Dios no ha renunciado a su plan o a su propósito sobre ti. Lo que sea que hayas perdido en tu vida, Dios te lo devolverá. Sukkot representa la gloria de Dios. Representa la plenitud absoluta. Puedes imaginarte teniendo más que lo suficiente. Y estoy hablando de esa situación en la que tienes más de lo suficiente al punto que no puedes siquiera contarlo. Las Escrituras dicen que Salomón tenía tanto oro que lo dejaban pudrirse en la calle. En otras palabras, no podrías medirlo. Puedes imaginarte cuando la iglesia llega a la revelación de que la gloria de Dios es cuando la absoluta plenitud de Dios es para tu vida. Por eso el enemigo trata de alejarte de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en Filipenses 4 dice: «Mi Dios, ¿qué hará? Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». ¿Cómo están esas riquezas? En la gloria. Déjame decirte ahora que si celebraste la Pascua, adora al Señor. Pero si solo fue la Pascua, no es suficiente. Si vas al Pentecostés y celebras el Pentecostés, es insuficiente. Nunca estarás pleno sino hasta llegar a las cabañas, hasta que llegues a la gloria de Dios. Esto es lo que he enseñado por muchos años, los 3 reinos de lo sobrenatural: la fe, la unción y la gloria. La Pascua representa la fe, el Pentecostés es la unción, y las cabañas representan la gloria de Dios. Lo que me encanta de la gloria de Dios es esto: la gloria de Dios fue que el hombre fue creado para vivir cuando Dios le creó. Puedes imaginarte eso en una dimensión en la que no hay edad, no hay carencias, no hay enfermedades, no hay dolencias. Podrás decirme que eso es comparable a vivir en el paraíso hasta que el paraíso se convierte en tu aproximación a la gloria de Dios. ¿Es la gloria una experiencia celestial o puedes vivirla mientras estás en la tierra? Puedes tenerla mientras estás en la tierra. Te diré por qué. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en la tierra, no en los cielos. ¿Qué significa eso? Estás aquí para ser bendecido. Estás aquí para ser sanado. Estás aquí para ser liberado. Y lo que sea que los demás te hayan quitado de tu vida, la Biblia promete darte el doble por tus problemas. Déjame decirte algo. Cuando los hijos de Israel abandonaron Egipto, se dice que cuando se fueron en la Pascua, lo hicieron con todos los caprichos de Egipto. Egipto estaba en bancarrota, y eso fue en la Pascua. Fíjate esto. Ahora llegan a los muros de Jericó, y escucha esto: Jericó era un sitio de guerra. ¡Wow! Escucha esto. Un lugar en guerra. Siempre se desata una guerra antes de que puedas acceder a tus posesiones. ¿Por qué? El enemigo no quiere que accedas a lo que Dios te prometió sin que luches por ello. Y si estás preparado para luchar por lo que Dios te ha concebido, entonces saldrás victorioso. El Señor te bendecirá. ¿Sabes por qué? Ellos ya eran bendecidos, ya tenían riquezas. Pero fíjate esto. Ahora le dicen que deben marchar alrededor de las murallas de Jericó 7 veces. 7 es el número de la finalización. Y sabes que cuando ellos llegaron allí, era la misma estación del año en la que se celebra justamente Sukkot. Por el amor de Dios, se fueron de Egipto a tiempo y llegaron a Jericó a tiempo. ¿Y sabes qué descubrirás? Dios siempre estará allí antes que tú llegues, simplemente para que sepas que Él está contigo. Y tengo noticias para ti ahora. Tu bendición está a punto de romper un hito. Esto es lo que el enemigo no quería que tuvieras. La riqueza del malvado también será liberada en esta misma época en el cuerpo de Cristo. Esto es lo que todos están buscando: la gloria del Señor. Serán buenos nuestros servicios.
Pero hasta que la gloria de Dios se reúna con nosotros, solo tenemos un servicio. Pero puedes imaginar cuando su presencia venga, toda necesidad será cubierta. Cada enfermedad será sanada. Cada mal será curado. La prosperidad abundará en una dimensión jamás conocida. Dios quiere que te aproximes con absoluta plenitud. Escucha, cuando colapsa el banco, cuando no hay trabajo, tengo noticias para ti. La economía de Dios permanece igual. ¿Y sabes por qué? Porque la economía del cielo está basada en el nombre de Dios y en la palabra de Dios. Y escúchame, el nombre de Dios no puede fluctuar. No hay altibajos con soy lo que soy. Él por siempre será yo soy. Quiero que comiences a creer en Dios para que recibas el doble por tus problemas. También, Sukkot es el momento que el libro de la vida se abre y lo que el Señor hace, y siento que necesito explicarlo mejor. El libro de la vida se abre, y también el Señor revisa si has pagado por tus votos. Si hiciste tus votos y no has pagado por ellos, lo que sucede es que se convertirá en una deuda a saldar el próximo año. Lo que haces es arrepentirte. Si no has pagado, te arrepientes. Pero si quieres la bendición de Dios, pagas y luego Dios comienza a bendecirte. Después Dios comienza a mostrarte tesoros increíbles. Sabemos que se abre un libro de la vida. Sabemos que se otorga un favor poco común. Sabemos que Dios también te ofrece un nuevo comienzo. Y déjame decirte que este comienzo es tan fresco y poderoso que la gente ni lo reconoce, porque se fijará en lo que eras y verá quién eres ahora, y reconocerán que solo Dios podría haberlo hecho. Me encanta esta festividad de las cabañas. Déjame contarte otras cosas que necesitas saber acerca de la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas es también la fiesta de su aparición, y es la fiesta de su llegada. Quiero que te fijes que hay una diferencia entre una aparición y una llegada. Y también sabemos que la fiesta de Sukkot es además una representación. Es la representación de la cosecha final. Es el resumen de toda la cosecha que existe en la tierra. ¿Qué pasaría si ahora te dijera que hay una fecha de vencimiento? Ahora que tienes frente a Dios, ¿qué pasará a convertirse en bendiciones de Dios como nunca has visto transformarse? En este momento existen muchas para ti. Estás al borde de la bendición. Has observado que Dios incrementa e incrementa e incrementa. Muchos de ustedes ahora tienen contratos comerciales que están pendientes y parece que van a pasar. Te tengo noticias. Esta es la estación en la que Dios te hará nacer en un reino de éxito, como nunca has experimentado anteriormente. Me preguntarás qué hará Él en tu vida. Te convertirá en cabeza, no en cola. Te llevará a lo alto y no a lo bajo. Y todas las personas te mirarán y te dirán que has sido bendecido. ¿Has notado hoy que cuando observas a la nación de Israel, no te resulta extraño que la mayoría de los judíos que respetan la Torá? ¿Has notado que la mayoría de los judíos son personas prósperas? Son exitosas. No observarán por completo a la Torá, pero al momento de celebrar estas fiestas, si tienen la oportunidad, van a una sinagoga. ¿Sabes por qué? Porque ellos comprenden el comienzo de su año, lo que haces al comienzo de cada año. En estas fechas para celebrar al Señor, lo que haces es determinar cómo será tu próximo año. Por eso es que cuando están ante el Señor durante estas fechas, ellos presentan su sacrificio. ¿Por qué? Porque ellos saben que si no sacrifican su negocio, no les irá bien. Así que lo que hacen es prepararlo, lo dejan a un lado. Escúchame, no te estoy hablando del regalo automático en el que dices, sabes, voy a dar $20. No. Estoy hablando del dinero en esa dimensión. Seamos honestos. Eso puede hacer lo que sea, pero si hablamos de ti como persona de negocios y quieres recibir la bendición de Dios en tu negocio, sacrifícate. Y cuando te sacrifiques, te prometo que Dios te mostrará oportunidades que normalmente no se abrirían para ti. Dios te pondrá en la mente de personas que ni conoces
y que te siguió de cerca por años, pero que ni sabías que te estaban observando. Lo que Dios hace es esto: cuando pones a Dios primero, Él también lo hace. Así que durante estas fiestas de Sucot, busca porque se abran los cielos, busca las bendiciones del Señor, que las puertas se te abrirán, porque este es tu momento para que Dios te recompense. Que Dios te bendiga. Espero que hoy tus ojos se abran y creo que estás a punto de aproximarte a la bendición de Dios, donde las naciones te mirarán a ti y te dirán que eres bendecido. Shalom, shalom, shalom.